Muy buenas tardes, mi nombre es Julio Alberto Fernández Fuentes, alumno de primero de DAO, haciendo el sistema de prácticas dual, y aquí principalmente estamos para presentar la, que creo que es séptima tarea de base de datos encomendada, de introducción a las bases de datos no SQL. Para ello, comencemos, vamos a dar comienzo. De una manera inicial, los aspectos que vamos a analizar en esta primera introducción o contacto como alumnado de IES La Puebla Vicar en NoSQL sería principalmente las características de la base de datos NoSQL, luego la comparativa de NoSQL con SQL, qué diferencia hay de una base de datos de un tipo a otro, y luego los primeros pasos con MongoDB y también los CRUD simples, que luego entraremos en introducción para explicar qué es todo. Como primer paso, como bien hemos comentado, vamos a explicar las características de la base de datos NoSQL. Primero, para ello, las principales características: la flexibilidad, la escalabilidad horizontal, que más adelante indagaremos un poco más en este concepto, y la arquitectura distribuida. La arquitectura distribuida, aunque luego también entremos a explicarla, se trata de que existen, que vamos a entrar en segunda parte, de alta disponibilidad, replicación de múltiples nodos. Es así como una especie de red neuronal, donde realmente, en comparación de la SQL, no se aloja la base de datos en un sitio específico, sino se distribuye en pequeños nodos, en pequeñas partes de información fragmentada, como realmente dice, por eso la escalabilidad horizontal, en diferentes nodos y tal. Entonces, esto nos lleva a la tercera propiedad, también bastante importante, es la tolerancia a fallos. Al estar como un sistema redundante de información en diferentes nodos, a la misma vez, si algunos de ellos es capaz de regenerar esa parte, o por lo menos acceder a esa información, si aún no teniendo ciertos nodos de información en ciertos servidores, en ciertos tal, como que se expande como si fuese un pequeño virus, en el buen concepto. Se expande por muchos sitios con muchos nodos de configuración, dispositivos, ordenadores, servidores. De esta manera está en muchos sitios. Si uno falla, los demás acuden en su rescate. Luego también el rendimiento de datos masivos, principalmente en la organización, que tiene de poder llegar a soportar gran cantidad de información, volúmenes muy grandes de información, debido a esta gran expansión. No depende de un solo servidor, sino de muchísimos nodos todos expandidos, que nos repercute a niveles que luego nos dará mucho más rendimiento en velocidad, tanto en lectura read como en escritura write. Vale, en la actualidad también podemos empezar a explicar que existen muchos modelos. Al fin y al cabo, están implantados en muchos modelos ya, modelos en expansión en auge, este modelo no SQL. Como por ejemplo, vamos a entrar a hablar en ciertos ejemplos. Al ser un modelo de SQL, nos vamos a explicar la historia de las bases de datos en jerarquía, en red, en relacionales, que es la SQL, y la actual, que es la tendencia actual, que es esta no SQL. Para ello podemos hablar de varios ejemplos. Una de ellas es DynamoDB, que principalmente la utilizan de empresas como Amazon, Airbnb y Netflix. Netflix la pongo aquí, la clasifico aquí, pero está un poco en pie de todos. Tiene varias bases de datos, entre ellas utiliza el sistema DynamoDB, en otros dos es MongoDB. Está ampliado, depende qué servicio esté ofreciendo, streaming de vídeo, juegos, tal, utiliza un modelo u otro. Bien, en segundo punto también tenemos Cassandra. Cassandra también es muy conocido y lo utilizan empresas como por ejemplo Facebook, Spotify o Twitter. Está bastante bien implantado. Reddit, un poco menos conocida, está en Hulu, Princeton, por ejemplo, GitHub, como bastante conocida. Y luego MongoDB también la utilizan las empresas como LinkedIn, eBay o Telefónica, entre muchas otras. Hay muchas. De las principales podríamos destacar las más conocidas, Cassandra y MongoDB, aunque DynamoDB también está menos conocida, Reddit. Bueno, como siguiente punto vamos a empezar a hablar de la comparativa de NoSQL y SQL. Entre ellos tenemos la NoSQL, que principalmente tiene una arquitectura de red neuronal. Es aquella que, como bien hemos dicho, se expande en muchos nodos y donde la información está fragmentada en muchos sitios. Por eso le llamamos, como segunda propiedad, base de datos distribuida. ¿Qué pasa? Que esto nos lleva frente a por no continuar con los puntos de NoSQL. En SQL es una arquitectura simplemente relacional, donde los datos están muy estructurados, muy especificados, y entre ellos tienen una relación de uno a uno tal, mientras que el NoSQL utiliza colecciones, SQL utiliza otro tipo de tal. La base de datos distribuida del NoSQL, como he dicho, está en muchos sitios. Sin embargo, en SQL se encuentra en un solo ordenador, que es aquel que llamamos servidor.
servidor, aunque luego se hagan copias de seguridad, siempre se ataca a una misma base de datos, en un mismo sitio, alojada en un mismo sitio, y los diferentes clientes atacan a ese servidor. Luego, como bien estamos diciendo, los datos no estructurados porque están bastante fragmentados, mientras que en SQL tenemos los estructurados, es decir, en bloques más grandes de información. Esto nos lleva a la siguiente opción, diferencia, que mientras que la no SQL tiene una gran flexibilidad de datos al estar tan fragmentada y en muchos sitios, en muchos nodos, el SQL está en una estructura mucho más rígida, como hemos dicho, una única base de datos, en un único servidor, todo mucho más tal. La escalabilidad, tenemos aquí una gran diferenciación. La escalabilidad horizontal que tiene el SQL trata de muchos nodos, una gran cantidad de nodos, como ya hemos explicado anteriormente. Sin embargo, la escalabilidad que tiene el SQL es una escalabilidad vertical, es decir, no se amplía en cantidad de ordenadores, sino en ese servidor, no ordenador, el servidor, se amplían mucho más los recursos con más CPU, más RAM, en fin, lo que corresponda. Y mientras que lo otro no se concentra en un poder único de un servidor, sino en muchos servidores repartidos. Bien, también una diferencia del no SQL, por ejemplo, es la mayor velocidad. Al estar la información tan fragmentada, es mucho más fácil enviarla en pequeños fragmentos de la información como está. Sin embargo, en SQL en este aspecto no es que destaque, pero sí porque va más en bloque. Pero ¿qué es lo que permite el SQL? Una mayor coherencia. Al estar la información mucho más estructurada, la coherencia de la información es mucho más grande. Aquí existen dos sistemas: el sistema base, en el cual que utiliza NoSQL, que prioriza la disponibilidad a la consistencia, es decir, la información está de manera inmediata, pero a veces puede ser no tan consistente como SQL, que utiliza el modelo ACID. El modelo ACID es aquel que prioriza la consistencia a la disponibilidad. No está tan inmediata porque siempre que muestra la información es consistente en sí, por eso es más lento y por eso la disponibilidad es menor, mientras que la NSQL, como bien hemos dicho, va mandando mucho más fragmentada, más rápido, la disponibilidad es mucho más inmediata, pero la consistencia no es la más idónea. Para ello podemos hacer una pregunta muy importante. Bueno, Julio, ¿y cuál podemos utilizar? Muy bien, la aplicación pasa por dos matices principales. La NoSQL podemos utilizarlo para aplicaciones de grandes volúmenes de datos no estructurados, por ejemplo, aplicaciones que requieren una alta escalabilidad y flexibilidad, por eso el hecho de los fragmentos de la información, pero esto sí sería idóneo para aplicaciones que requieren un mayor acceso a la información de datos, por ejemplo, aplicaciones móviles, y un desarrollo, aquellas aplicaciones que requieren un desarrollo ágil y rápido y ágil, desarrollo a nivel de programación, a nivel de tal, al ser no SQL se puede atacar diferentes nodos y programación, mientras que en el SQL es atacar a todo, base de datos. Entonces, SQL, ¿para qué serviría? ¿Para qué sería más idóneo? Principalmente, como es una estructura tan rígida, tan grande, bueno, depende del rendimiento también y de su propio contenido de información, pero ¿para qué? Pues para transacciones complejas, en la cual necesita obtener mucha información de diferentes apartados. Claro, en un sistema fragmentado no SQL tendríamos que estar pescando, por decirlo así, toda la información de diferentes fragmentos o nodos, mientras que aquí en un único, de un plumazo tenemos toda la información al estar en una concentrada, estructurada. Luego, aplicaciones que requieren integridad de datos, como hemos dicho, la ventaja del SQL no es la velocidad, pero sí la integridad y la coherencia de su información estructurada. Entonces, para ello, la integridad sería, SQL siempre nos ofrece una mayor garantía. El análisis de datos, como bien hemos dicho, estructurado, ya lo hemos explicado en el punto anterior. Y luego el sistema de arreglo de negocio con reglas de negocio estrictas, aquellas que necesitamos una información y sea todo mucho más estricto, mientras que no SQL es muy fragmentado, SQL va directo. Para el siguiente punto, los primeros pasos a explicar de MongoDB, que diremos, ¿qué utilizamos? ¿Qué podemos utilizar? La más fácil a nivel usuario, a nivel intermedio, es MongoDB, es la más extendida, es gratuito como bien vemos y basta simplemente con que accedamos a su página web, pinchamos en Download, encontraremos el menú de instalación, siguiente, en mi caso Next, sin ninguna complejidad. Para ello, luego tendremos, una vez ya instalado, establecemos los directorios DB. Principalmente, que luego lo explicaré, las dos utilidades más principales son MongoD y Mongo a secas, que veremos que están instaladas en nuestra carpeta de instalación. Luego más adelante explicaremos el paso. Pero bueno, en segundo paso, ¿qué haremos? Establecer los directorios de base de datos, vital para poder funcionar. Si no tenemos
establecidas en nuestra base de datos, no podemos arrancar, seguramente nos dé un error. Para ello, simplemente con la estructura db hacemos el comando que vemos aquí de crear un directorio que ofrezca a estas carpetas que hemos predefinido, luego podremos cambiarlas. Ya tendremos nuestra base de datos creada y nuestros dos directorios creados para poder empezar a funcionar. Podremos cambiarlo en configuración del sistema, que ahora mismo no vamos a entrar del motor de base de datos, no vamos a entrar en ello. Una vez instalada la carpeta, abrimos la shell de Mongo Daemon. ¿Cómo la abrimos? Simplemente escribiendo en cmd o en cualquier consola MongoD y ya estaría cargado nuestro servidor. No tenemos ningún problema, ya funciona. Pero ahora para trabajar necesitamos nuestro mediador. Está en la carpeta bin, que es Mongo. De esta manera ya veremos que nuestro mediador hace conexión con esta base de datos ya arrancada, y ahora sí que podemos empezar a funcionar con todos nuestros scripts, nuestras diferentes sentencias que ahora que ahora veremos más adelante. Y para ello pues simplemente podemos testear nuestra conectividad dándole db y veremos que todo, como sale aquí, veremos que todo conecta sin ningún problema. Bueno, ya estamos conectados con nuestro usuario y con nuestro todo. ¿Cómo podemos empezar a funcionar? ¿Cómo empezamos a funcionar? En NoSQL utilizamos las colecciones. Pero bueno, aparte de utilizar las colecciones, los comandos cut son bastante simples. Creación de insert, el que vemos aquí posterior, db user insert one, son los más utilizados. Quiero plantear esto desde una manera desde el SQL, que es de la base de datos mucho más extendida, con mucho más tiempo, con mucho más años de aplicación, y quiero hacer una pequeña comparación de los comandos. Como bien decimos, la creación, bien dicha, en una tabla o en cualquier campo sería in insert, y aquí ya tenemos el insert one utilizado en MongoDB. El select, ya conocido como select, es decir, leer, obtener información, pues aquí utilizamos el comando find. Y luego, por ejemplo, el actualizar información, el update, conocido en SQL, aquí tenemos el update one. Y también poder borrar nuestros registros, nuestra información, así como nos interese, pues anteriormente en SQL delete, aquí también tenemos el delete one. En resumen, las operaciones CRUD se implementan utilizando los métodos de su API, como bien vemos, que para saber su sentencia, como bien vemos, insert one, find, update one y delete one. No hay mucho misterio con este ejemplo, y con todo ya es cuestión de trabajar sobre ello. Bueno, pues esto principalmente ha sido todo sobre nuestra explicación de base de datos no SQL, y nada, muchísimas gracias por todo. Buen día.